Estamos aquí y siguiendo nuestra costumbre de comenzar siempre súper a tiempo, son las 7:30, así es que vamos a dar inicio a esta ya séptima sesión de diálogos corporativos, que como todos sabemos, pues está dentro del marco de un seminario sobre adquisición de negocios que comenzamos pues en lo que ya parece un lejano agosto del 2017 y hemos transcurrido desde entonces con el proceso más o menos natural de cómo se lleva a cabo una adquisición de negocios. Como ustedes recuerdan, comenzamos analizando el due diligence, después se analizaron los distintos esquemas de compra en adquisición de negocios, si acciones, si activos, si fusión, si una oferta pública, etcétera. Posteriormente se revisaron esquemas de evaluación y terminamos el año pasado con los procesos de negociación. Reanudamos en enero con una sesión sobre los esquemas fiscales en la adquisición de negocios y en la última sesión vimos los elementos formales de la adquisición de negocios. Y estamos a punto de cerrar ya este ciclo, nos quedan 2 sesiones, la de marzo, y luego la de abril. Y uno de los temas recurrentes que, como ustedes saben, en diversas sesiones fue el de los elementos regulatorios en la adquisición de negocios, especialmente la participación de COFECE. Es por ello que desde su inicio se incluyó un tema especial, un módulo especial para este tema, por la importancia que tiene en los procesos de adquisición de negocios. Recuerdo que en la primera sesión, cuando se habló del due diligence, se dijo que hay lineamientos para el intercambio de información. Igualmente, en la última sesión se mencionó que los cierres, los documentos de cierre, suelen estar condicionados a la autorización de COFECE y que existen reglas estrictas sobre la actuación independiente de los negocios en tanto no se reciba esa autorización. Pues hoy es el día de revisar todos estos temas. Justamente llegó el día y pues qué mejor con un panel de súper lujo, diría yo, encabezado por la comisionada Brenda Hernández Ramírez, de la COFECE precisamente. Muchísimas gracias por venir desde México para estar aquí. La comisionada Hernández es una destacada funcionaria pública que ha dedicado su vida profesional al derecho de la competencia. Adicionalmente, me da mucho gusto decirles que la licenciada Hernández ha aceptado ser profesora de la maestría en Derecho de los Negocios en la facultad, impartiendo el curso de Derecho de la Competencia el próximo tetramestre, lo que sin duda fortalece nuestro programa de maestría. Muchísimas gracias otra vez. El licenciado Carlos Mena, que ya también en otras ocasiones nos ha visitado, viejo amigo de la facultad, quien es un reconocido experto en el derecho de la competencia, fue jefe de la autoridad investigadora de la COFECE y ahora es parte de la firma Krill Abogados. Y también tenemos el honor de recibir de nuevo al licenciado Carlos Aldrete. No puedo dejar de mencionar que el licenciado Carlos Aldrete, quien como ustedes saben es el director general jurídico de FEMSA, secretario de su Consejo de Administración, pero además nos hizo el favor, el honor de inaugurar este foro de diálogos corporativos hace ya varios años, exponiéndonos el tema de gobierno corporativo y por lo tanto pues funge como el padrino de diálogos corporativos. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí de nuevo. Esta es tu casa. Y pues tenemos también al anfitrión, por supuesto, al doctor Rodrigo Morales, quien es profesor e investigador de la facultad, excomisionado de la COFECE y que en esta ocasión nos ayudará moderando el panel. Muchísimas gracias, doctor, también por aceptar esta encomienda y pues los dejo con el doctor Rodrigo para que entonces empecemos a platicar un poco sobre esos aspectos regulatorios en la adquisición de negocios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Efectivamente, desde el inicio del seminario de adquisiciones, los temas regulatorios en materia de competencia están inexorablemente imbricados, digamos, con todo el procedimiento, un buen procedimiento de due diligence y de negociación y efectivamente eventualmente materialización de una fusión o de una adquisición requiere ir tomando los protocolos que dicta la Ley Federal de Competencia Económica y bueno, en principio creo que podríamos
discutir 4 aspectos generales y luego podemos abordar en aspectos si hay interés. Lo primero es cómo realizar la preparación previa a la notificación para hacer que la notificación sea una notificación expedita, que sea lo más expedita posible, que sea una notificación obviamente favorable para las partes. En segundo lugar, vinculado con esto, entender los criterios de evaluación que dicta la Ley Federal de Competencia Económica. Son criterios complejos en donde existen todos estos conceptos como mercado relevante, poder sustancial de mercado, que el magistrado Trompetit insiste siempre en llamarlos conceptos jurídicos indeterminados, y efectivamente son esos, son conceptos jurídicos donde la ley lo que puede hacer es dictar parámetros, pero su determinación precisa se da de manera contextual. Otro aspecto que es muy importante y que de hecho Roble mencionó en la introducción es todo lo que tiene que ver con el intercambio de información entre las partes desde el inicio de las discusiones sobre la posibilidad de realizar una adquisición o una fusión hasta la eventual autorización de la Comisión Federal de Competencia. Y también relacionado con esto, la toma de decisiones previo a la autorización. En algunas cosas, en algunos aspectos muy específicos, resulta necesario proteger los activos que se están adquiriendo, y eso implica imponer ciertas condiciones, pero al mismo tiempo las partes tienen que estar conscientes de que siguen siendo entidades económicas distintas hasta que se dé la posible aprobación de formar una entidad, de manera que tienen que seguir actuando de manera independiente para evitar una posible sanción. Y un cuarto aspecto es la posibilidad de que la autoridad imponga condicionamientos para la materialización de la operación. Y aquí la nueva Ley Federal de Competencia Económica tiene un nuevo mecanismo que impone una nueva mecánica para esta posibilidad. Entonces, yo invitaría a discutir quizá este primer aspecto, que es la preparación previa que deben realizar los agentes, y obviamente incluye aspectos que son evidentes, ¿no? ¿Existe o no obligación de notificar, o no existe obligación de notificar? Incluso las partes pueden notificar de manera voluntaria. En algunos casos las partes lo deciden para evitar cualquier problema, pero lo primero sería determinar si la transacción que se está discutiendo está sujeta a la obligación de notificar. Es importante que entendamos que, a pesar de que no exista la obligación de notificar, los protocolos de intercambio de información y de toma de decisiones siguen siendo vigentes. Es decir, es posible que yo no tenga que notificar esta operación, pero hasta que no formalicemos la fusión, si se trata de una fusión, las decisiones tienen que tomarse de manera independiente, la información tiene que manejarse con ciertas precauciones. La documentación requerida, ¿cuál es la documentación requerida para hacer nuevamente más expedita el procedimiento de investigación por parte de la autoridad? Anticipar quizá posibles requerimientos de información adicional. Y por último, yo creo que también en esta parte es importante que los agentes involucrados sean muy realistas acerca de los tiempos probables de resolución.
operaciones sencillas y posiblemente Brenda nos puede comentar un poco más cuáles son los tiempos que se pueden esperar, pero en operaciones relativamente sencillas posiblemente pueden ustedes tener resoluciones en 5 o 6 semanas. En operaciones que son complejas se va a necesitar hacer requerimientos de información no solo a las partes, sino a clientes, a proveedores. Se tiene que hacer una investigación muy profunda de mercado y puede tomar quizá hasta 5 meses el que se tenga esta decisión. Entonces, las partes tienen que entender este proceso y tienen que estar preparadas para llevar a cabo los diferentes pasos que se requieren. Entonces, no sé si la comisionada Hernández nos pudiera hacer algunas sugerencias y destacar algunos factores que pueden ser importantes en este tema de la preparación previa por parte de las empresas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Bueno, espero ser clara y poderles compartir algo de conocimiento sobre estos temas. Y voy a tratar como ver un poco lo que ha sido descrito aquí. Y empezar, bueno, en ese orden, no sé si pudiera ser, la obligación de notificar o no. Bueno, el concepto de concentración, y viendo que además esto es un cumplimiento con la normatividad, pues sí quisiera referirlos al artículo 61 que la trata, y creo que por lo que han platicado ya han entendido el concepto de adquisiciones y cuándo es que se sujeta a la notificación previa a su realización ante la Comisión Federal de Competencia Económica. Pues esto depende de lo que establece el artículo 86. Ustedes deberán analizar en el planteamiento, en el análisis que estén llevando del asunto, pues si se trata de uno de estos supuestos, ¿no? Si el monto de la operación es superior al monto establecido, que actualmente es 18 millones de unidades medidas de actualización, y en ese caso no realizar la concentración, sino hasta que previamente se haya notificado y obtenido la resolución favorable de la operación, de la comisión. También podemos ver que es posible, derivado de que se actualice la fracción 2, si las sociedades que están involucradas se acumula un 35% o más de los activos o acciones, y que el agente económico involucrado tenga ventas totales o activos superiores a 18 millones de veces la unidad de medida de actualización. Y aquí también es importante ver que hay veces en que estos supuestos no se dan en un solo acto, sino en actos sucesivos. Esto a veces nos lo presentan así las empresas, que dicen, hubo un primer acto, pero, por ejemplo, adquirió el 20%, ¿no? Y ya que adquiere, por ejemplo, el 15% o más, es cuando lo notifican. Nada más ahí, pues, ir dando seguimiento a ustedes de cuándo puede ser actualizado, porque tendría que ser previo a ese segundo acto que actualiza la operación, que deberían ir ante la Comisión Federal de Competencia Económica. Y el último de los supuestos previsto en el artículo 86, fracción tercera, pues se refiere a aquellas acumulaciones cuando se acumule un monto también superior a los 18 millones de 8.400.000 veces las unidades de medida de actualización, y además participen agentes económicos cuyas ventas o activos, esto siempre es originado en México, en el territorio nacional, importe de más de 48 millones de pesos. Entonces, aquí viene cuando es la obligación de notificar, como se mencionó. Puede ser que aun cuando no se actualicen estos supuestos, los agentes económicos, y es algo común, se acerquen a la comisión para dar certeza a las empresas que están participando de llevar el procedimiento y obtener una resolución que les autorice. Ahora, ¿qué
¿cómo podrían en nueva preparación ir viendo esto? Bueno, pues hay que ver de inicio cuál es la documentación requerida, también de acuerdo a la normatividad. Ahí no necesariamente se tienen que presentar los documentos definitivos, basta con que se tenga una idea general, bueno, primero obviamente pues de las empresas que están participando, de las estructuras accionarias, de los estatutos y de en qué va a consistir básicamente esta operación. Y ahí hay que establecer si se trata de una concentración horizontal, es decir, entre agentes económicos que sean competidores, una vertical que pudiera ser en distintos niveles de la cadena productiva o de conglomerado. Todo esto hay que irlo viendo bien cómo es que se va a plantear ante la comisión. Como les menciono también, pues los documentos no tienen que ser los definitivos, pero sí es importante hacer saber a la comisión quiénes son los agentes económicos que van a estar involucrados, porque precisamente lo que se va a analizar es cuáles son los accionistas, por ejemplo, que están involucrados, las personas, y analizar qué papel juegan ellos dentro del mercado que vaya a ser afectado con esta concentración, y ver qué relación tienen tanto con ese mercado con mercados relacionados, a fin de evaluar si derivado de esa concentración puede haber o no un efecto anticompetitivo. Otra de las cuestiones, pues hay que ver, como mencionaba, el no intercambiar información que sea, que pudiera ser tomada en cuenta como una práctica monopólica, o sea, que no llevara a ser una práctica monopólica absoluta, porque hasta que no se obtiene una aprobación o una resolución que permite la autorización por parte llevar a cabo la operación por parte de la comisión, pues deben de manejarse como agentes económicos independientes. Esto, por ejemplo, hay una guía publicada por parte de la comisión en la que da ciertos lineamientos de la actuación que pudieran tener los agentes económicos, y es, por ejemplo, no involucrar en el procedimiento de concentración a las personas que llevan el negocio directamente, ¿no? Debe de también identificarse qué tipo de información es comercialmente valiosa. O sea, lo que sí tiene que haber es, obviamente, la comisión entiende que hay acercamientos, puede haber intercambios, pláticas por parte de los agentes económicos, ustedes lo ven en el due diligence, pero todo esto es con efecto de evaluar cuál es el valor real de los activos que se van a adquirir. Eso no implica que se tengan que intercambiar cierto tipo de información, pues que es sensible ya para el negocio, para el desarrollo natural, y por lo tanto pues también se tienen que tener algunas cuestiones de cuidado, como una es pues quién participa en estas reuniones, previas a la operación. Incluso pues también se recomienda tener una probabilidad, una salida podría ser que a través de un tercero se diera información que pudiera ser comercialmente sensible, y también firmar pues convenios de confidencialidad, ¿no? A fin de que esta información no sea intercambiada indebidamente. También es recomendable hacer bitácoras de las reuniones que se llevan a cabo, qué tipo de información es la que se intercambian estas, y dejar como constancia de cuáles son los elementos o la materia de lo que están llevando a cabo. También es posible, y también comparte la preparación, acercarse a la comisión si tiene alguna duda en aspectos específicos. No va a haber no va a haber una valoración que diga si esta operación va a tener o no va a tener problemas desde un principio. Siempre es mejor, bueno, ya hasta que esté preparada toda la información que viene requerida de acuerdo con la ley, pues se van a tener igual reuniones con la autoridad, primero con el área de la Secretaría Técnica, que es la que está encargada de estas operaciones y de la Dirección General de Concentraciones, y
pues van a poder ir platicando cuáles cuestiones pudieran ser problemáticas. La operación, bueno, la información que tienen que presentar, pues es aquella que permita a la autoridad evaluar cuál es el mercado que se pudiera ver afectado y cuáles van a ser los efectos en caso de que se dé la operación. En cuanto a los requerimientos de información adicional, pues es probable, porque a veces se presenta así dentro de la documentación requerida, pues otro de los consejos es que sí se presente toda la información, porque a veces alguna operación que pudiera ser que no tiene un problema de competencia, que no generaría una afectación per se en el mercado, puede ser, y esto se relaciona con los probables tiempos de resolución, que se vea rezagada porque no se presenta de manera completa. Entonces eso lleva a un acuerdo de prevención, y el acuerdo de prevención pues va a ir, sobre todo si tienen una fecha que quieran cerrarla, pues puede ir retrasando estos plazos. El plazo que tiene la comisión para resolver no va a correr hasta que se encuentre integrada toda la información que se denomina básica, y algunas veces estas operaciones, aun cuando son sencillas, pues por eso se van retrasando. En las operaciones complejas también, como se ha mencionado, ya que está la información básica, pues y puede prolongarse o no, dependiendo si hubo un acuerdo de prevención, es probable que a terceros se les requiera información. Ellos tienen 10 días para desahogarla, pueden pedir una prórroga, pero si no es así, de todas maneras la autoridad pues va a resolver con la mejor información disponible, y básicamente es la que se le proporciona por los notificantes. Por lo tanto, tienen que ir previendo, armar como una historia de cuál es, por qué ustedes consideran que la operación que están sometiendo a aprobación no tendría un efecto adverso al proceso de competencia. Y para esto pues deben de analizar primero qué tipo de operación es y cómo está el mercado previo a que se lleve a cabo, y cuál es el escenario posterior a en el sentido de que no va a tener alguna afectación. Sin embargo, si de cualquier forma sí la pudiera haber, pues es también importante, y esto, bueno, que sea para más adelante, plantear unos posibles condicionamientos a las operaciones. Hay operaciones complejas también, cuando estas no implican solamente el territorio nacional, ¿no? Hay algunas notificaciones que se dan en diversas jurisdicciones, y esto es, creo que algo importante para también los despachos. Tienen que ir previendo cómo es que incluso en coordinación con no solo otras autoridades, sino otros despachos, van a poder llevar a cabo una concentración en los tiempos que sus clientes, que las empresas tienen programado, porque ahí creo que es importante pues sí verificar la normatividad de cada país y ver cómo son los procedimientos. Hay unos que son más rápidos o que no necesariamente llevan siempre como aquí sí se tiene que llevar a cabo el procedimiento, completo de acuerdo al artículo 90. Si bien está previsto un procedimiento que dice notoriedad, que no hubiera un problema de competencia, en realidad, y creo que es por eso que no se utiliza en el foro, que al final pudieran obtener plazos semejantes a los que son del procedimiento ordinario normal. Quizá Carlos Aldrete, desde la perspectiva del sector privado, pueda también comentar algunos de estos aspectos. Y bueno, yo creo que Carlos tiene el campeonato de presentación de concentraciones. Le deberían dar una tarjeta VIP para entrar a la comisión. Digamos, esto que tú has hecho tan frecuentemente, ¿cuál es tu experiencia en términos
de la mejor manera de reunir la información, documentar la operación, anticipar las posibles preocupaciones que pudiera tener la comisión, y finalmente también ser muy realista con los tiempos. Estas cosas toman tiempo, y cómo poder ir planeando el proceso. Sí, cómo no, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Yo lo que me gustaría compartir es un poquito el tema de la experiencia del manejo de expectativas también que debe tener el cliente interno, en el caso de las compañías. Yo creo que el papel del abogado es muy importante porque debe convencer a su cliente, al director general o al encargado de las fusiones o adquisiciones en la compañía, de que hay ciertas cosas que se quieren y hay otras cosas que se pueden. En el caso de compartir o obtener información, pues claro que el comprador lo que quiere siempre es obtener la mayor información, y en muchos casos el vendedor dar la menos información. Entonces, actuando dentro de los límites de la propia guía que nos hace favor de dar COFECE, pues ahí el tema importante es convencer a nuestros clientes que la información que necesitamos es la exclusiva para, en este caso, hacer la evaluación, y que, bueno, existen los mecanismos de los terceros que pudiéramos utilizar. Y yo creo que cada día más es frecuente que las compañías están muy convencidas de que la mejor manera de hacerlo es tratar de obtener la información necesaria exclusiva para la evaluación. Ahora, el otro tema importante es, y que ahorita vamos a comentar, es cuáles son las actividades o actos que se pueden hacer entre firma y cierre. Y ahorita, si quieres, lo platicamos. Pero el tema también muy importante para nosotros es manejar la expectativa del cierre, de la firma y el cierre. O sea, siempre todo el mundo queremos cerrar en el menor tiempo posible, y normalmente te piden una estimación del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en obtener la autorización de COFECE? Entonces, una de las cosas para manejar las expectativas muy importante es tener, cuando menos en nuestra experiencia, cuando vamos a iniciar el trámite, tener la mayor información disponible, sino toda. O sea, porque el tema de que el trámite no empieza hasta que esté completa la información, muchas veces la gente de negocio no lo entiende y cree que ya empezó con el primer escrito que presentamos. Ahora, normalmente en nuestra experiencia, lo que hemos visto para nosotros funciona mejor es presentar el paquete completo de información, aunque nos tardemos un poquito más, pero lo que quiere decir es que hacemos un trabajo previo con el que nos sintamos a gusto de que vamos a presentar toda la información. Eso también nos ayuda para que en todo caso la información sea lo más definitiva posible, porque cuando uno quiere notificar es porque quiere terminar la transacción, y no quisiéramos estar expuestos no solamente a que a lo mejor no tenemos toda la información, sino que la negociación no se ha terminado. Entonces nosotros procuramos ir con documentación definitiva, que ya tengamos un acuerdo definitivo, y las posibilidades de que no se haga la transacción, pues será por algún mal análisis que hemos hecho y que la autoridad nos haga más cuestionamientos, pero no por el lado de que no seamos todavía definitividad en la documentación. Carlos Mena, no sé si quieras complementar un poco lo que se ha dicho. Y yo creo que se ha dicho y explicado muy bien cómo funciona este procedimiento y la experiencia de una empresa tan importante. Yo solo complementaría con algunas ideas prácticas. Cuando se habla de cuándo hay que pensar en estos temas de autorizaciones regulatorias, yo diría desde el día 0, desde el día -1. No hay mayor quitarrisa para, como decía Carlos, para un director general que decirle, cuando ya está festejando con la champaña y con los banqueros que ya firmaron
la compra de acciones es, oye, pero todavía falta la autorización de COFECE o todavía falta la autorización del IFT o algunos otros reguladores, que siempre es importante pensar en todos aquellos reguladores que podrían estar involucrados. Hay casos como, por ejemplo, en seguros, donde la Comisión de Seguros y Fianzas tarda hasta 18 meses. Entonces, no hay que pensar que solo el IFT o la COFECE son los que se tardan cuando hablamos de autorizaciones regulatorias, ¿no? Hay que pensar también que está el IFT, que hay casos donde es muy claro que es radiodifusión o telecomunicaciones y entonces esa es una autorización en los mismos términos que se han explicado, pero con el IFT, el resto de la actividad económica con COFECE, pero hay áreas grises donde no sabemos exactamente dónde cae una transacción. Casos como el de Time Warner AT&T, donde en realidad se tuvo que presentar ante las dos autoridades. En ese caso, el IFT reclamó la jurisdicción, incluso de los temas que se habían presentado para autorización de la COFECE, y tuvo que resolver el Poder Judicial que, como se había presentado una parte que tenía que ver con telecomunicaciones y radiodifusión al IFT y la otra parte que no tenía nada que ver con esos sectores se presentara a COFECE, fue la forma adecuada de presentar esta transacción. Pero eso obviamente se tiene que pensar desde antes de presentar esto a cualquier autoridad, ¿no? En cuanto a los documentos y la interacción, me parece que cada vez más las autoridades piden más información. Esto es normal si pensamos lo que sucedió en el caso de Panama Papers, donde en el caso de México uno de los escándalos con el tema de Panama Papers precisamente fue que a la autoridad de competencia no se le dio la información que se requería y en realidad un competidor o un supuesto competidor presuntamente compró al otro participante del mercado y esto pues ha surgido en estos documentos que se han hecho públicos por la información de los Panama Papers. Pues esto generó obviamente una mayor desconfianza de la Comisión de Competencia al revisar este tipo de transacciones. Esto ha generado que se requiera cada vez más información, no solo de los directamente involucrados en una transacción, sino de los fondos que participan en esta transacción, de quién financia este tipo de operaciones, e incluso se está pidiendo que aparezcan hasta los últimos accionistas de todos los involucrados en una transacción y provean la información relevante a la COFECE. Entonces, esto obviamente requiere dar más información, cada vez se está viendo más a la concentración, al análisis de concentraciones desde mi punto de vista como una investigación. Entonces no solo se le está creyendo la información a los interesados que la presentan, sino se está requiriendo cada vez más a terceros participantes en el mercado la información que pudieran tener sobre este tipo de transacciones y sobre el mercado en general. Se está pidiendo también información a los clientes, qué opinan sobre que dos empresas se fusionen o una adquiera a la otra y cómo va a afectar esto su proceso productivo. Entonces todo esto ha hecho muy relevante pues interactuar más con la autoridad, tener más diálogo y darle la información, como decía Carlos, lo antes posible para incluso anticipar esos posibles requerimientos de información adicional que mencionaba Rodrigo, ¿no? En nuestra experiencia estamos viendo que en transacciones sencillas sí estamos viendo los tiempos de 20 días hábiles para resolver ese tipo de transacciones, pero en transacciones complejas hay que tener en cuenta que dados los tiempos y las varias oportunidades de la comisión de reponer el procedimiento o de regresar el reloj al momento cero, pues esto ha generado que en algunos casos las transacciones se lleven hasta un año en el análisis de informaciones muy complejas. Entonces sí es importante tener esto en cuenta porque obviamente la presión para cerrar de estos directores generales que esperan ya festejar y los banqueros que esperan cobrar su comisión, pues es muy importante y hay que manejar expectativas, como decía Carlos, ¿no? Me gustaría nada más agregar una pequeña cosa. Yo creo que también la forma de hacer transacciones ha cambiado. Antes era muy usual que se veía una compañía, se quería adquirir la compañía y después venía el análisis de los abogados a ver qué hay que hacer para
obtener o no se puede obtener la autorización. Después de haber hecho un trabajo grande de due diligence, de haber hecho un trabajo de negociación, y yo creo que las empresas, los clientes están cambiando para involucrar desde el día cero, como dice mi tocayo, a los abogados, y ya desde el día cero hacer el análisis de si la compañía que se está analizando tiene algún problema de concentración o no. Entonces, eso te da la posibilidad de que cuando ya avanzaste en el proceso, pues no sea un tema de que no va a llegar a buen camino, ¿verdad? Un segundo aspecto que es importante es entender, como mencionábamos, el criterio de evaluación que establece la Ley Federal de Competencia Económica para la aprobación, para la posible aprobación o la objeción de una operación, y esta consiste en la posible disminución, daño o impedimento del proceso de competencia y de libre acceso a los mercados. Y indicios de que pudiera tener este tipo de situaciones es que la operación de poder sustancial al agente fusionado, que le dé alguna ventaja exclusiva que le permita desplazar indebidamente, o bien que le pueda facilitar prácticas monopólicas prohibidas por la misma ley, y esto quizás es algo que en Estados Unidos llaman efectos coordinados, es decir, que reduzca a tal número el grado de participantes que la coordinación entre los participantes independientes que quedan sea muy sencilla. Entonces, aquí lo que tenemos es un criterio de evaluación básicamente económico, y es importante que en la presentación de evidencia se trate de precisamente ofrecer la evidencia económica más robusta, más convincente, en términos de que la operación no limita las condiciones de competencia en los mercados. Yo le quisiera preguntar a Carlos Mena qué sugerencias nos podría ofrecer al respecto, es decir, qué tipo de evidencia económica podríamos, obviamente va a depender de la operación en sí, pero algunas sugerencias en esta materia. Mi sugerencia, y no es comercial, es que luego contraten a Rodrigo Morales, porque se necesita siempre un buen economista para hacer este tipo de análisis. Y es en serio, la verdad es que cada vez más la diferencia, la guía de concentraciones de la COFECE habla de una diferencia entre transacciones simples o concentraciones simples, sencillas, y las complejas. La verdad es que cada vez es más difícil, y esto es una dinámica de los mercados, cada vez es más difícil diferenciarlas. Es muy difícil entender cuándo una concentración es realmente sencilla y no va a tener ningún problema de competencia, justamente porque no solo se está analizando el traslape horizontal ya, se está analizando también el efecto portafolio, se está analizando este efecto de efectos coordinados que puede haber para facilitar la colusión o para facilitar cierto tipo de prácticas monopólicas. Entonces, es muy importante entender el mercado a cabalidad. Los abogados que participan en este tipo de transacciones y asesoran en este tipo de transacciones tienen que entender a detalle el mercado, tienen que conocer la planta de la que están hablando, tienen que conocer el proceso de manufactura del que estén hablando, porque hay que explicárselo así a la comisión. Hay que explicarle el producto, hay que explicarle sus usos, hay que explicarle usos alternativos, sus sustitutos, y todo esto en una interacción constante con la autoridad, que todo abogado que esté participando en adquisiciones tiene que manejarlo y tiene que entenderlo, obviamente, para poderlo transmitir bien, ¿no? También creo que es muy importante explicar las particularidades de cada uno de los mercados, porque sin duda la COFECE ve esto
caso por caso, ¿no? En una transacción, por ejemplo, que uno estuviera viendo en autopartes, por poner algún ejemplo, la transacción, si bien puede tener relación con otras transacciones previas que se hayan visto en autopartes, puede tener también diferencias muy, muy importantes que pueden hacer la diferencia para ver si una transacción se va a autorizar o no. Por poner un ejemplo, uno trata de entender las autopartes desde el punto de vista de una dimensión geográfica de Telecán, ¿no? El mercado de América del Norte. Pero hay ciertas autopartes que por su trato legal, por su trato de propiedad intelectual, por su diferencia en la forma en la que se adquiere esa autoparte, puede ser considerada como un mercado que sea mundial, o por el contrario, como un mercado que sea solamente nacional. Y esa sola diferencia obviamente va a hacer que la autoridad pueda autorizarla o no. Entonces, entender esas particularidades y trabajar en la parte económica me parece fundamental al presentar estas transacciones a la COFECE. Carlos Aldrete, no sé si en tu experiencia has visto que ciertos argumentos, cierta evidencia puede tener un mayor peso en la autoridad, ser más convincente, digamos, para la autoridad. Pues mira, yo creo que una de las cosas que ahorita, coincidiendo con lo que dice Carlos, es en la medida que conozcas el mercado de tu cliente, la forma en que produce y eso te va a facilitar muchísimo más tener los argumentos que puedas darle a la COFECE. Sobre todo también, que es muy importante, ver qué argumentos se han dado, si los argumentos son consistentes con otros que se han dado. Yo creo que el tema de la consistencia en tu argumentación es muy importante, porque te da la oportunidad de conocer lo que en realidad, si hay diferencias o no con el mercado en el que tú estás participando. Ahora, otra de las cosas que yo creo que siempre hay que tratar de llegar a la autoridad, pues es los mayores elementos de convencimiento que se puedan dar. Eficiencias, si va a haber eficiencias, si no hay barreras de entrada. Todo este tipo de información también nos va a ayudar a llegarle elementos de convicción a la autoridad para ver que no hay un problema de competencia. Desde el punto de vista de la autoridad, por ejemplo, estos temas de existencia o no de barreras al mercado, el tema de las eficiencias, que siempre es complicado evaluar y estar seguro de que se van a materializar. ¿Qué tipo de información, de pruebas, de ejercicios consideras que pueden ser quizá más efectivos para que ustedes como autoridad se queden totalmente convencidos de que la operación no va a causar una monopolización en el mercado del que se trata? Bueno, creo que la información que debe ser proporcionada pues tiene que ser sustentada tiene que traer la fuente de dónde proviene, y creo que es importante hacer un análisis de cómo se ha estado comportando también el mercado, o algunos elementos que pudieran determinar que, a pesar de que a lo mejor en un inicio, a pesar de que la operación siguiendo, una vez determinado el mercado relevante y viendo que hay posibilidad de que se actualice alguno de los elementos, por ejemplo, de los índices de Herfindahl, ¿no? Que de inicio pudiera parecer que va a haber un problema por el nivel de concentración que se genera, pues llevar elementos que lleven a sustentar que, a pesar de esa situación, pues no hay, por ejemplo, barreras en el mercado, por lo tanto que va a ser difícil que, por ejemplo, para
que un agente económico pueda, derivado de la operación, obtener poder sustancial. No sé si pudiéramos utilizar como ejemplo tal vez el de la concentración de Cinemex, Cinemark, que es un ejemplo en el cual pues esta operación en un principio fue objetada por la comisión por considerar que de 3 agentes económicos de la exhibición en cines de las películas se reducía básicamente de 3 agentes económicos, ¿no? Que es Cinépolis, Cinemark y Cinemex, se reducía de 3 a 2. Entonces, pues que en un principio se había dicho no se autoriza esa operación, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a facilitar un efecto coordinado. Sin embargo, pues si se ven que había otros elementos, por ejemplo, el hecho de que en realidad las Cinépolis y Cinemark pues sí se veía que había competencia por el tipo a lo mejor de salas, de innovación, de productos que ellos habían estado pues ofreciendo al público, mientras que a lo mejor Cinemark, que no había innovado tanto entre los últimos 5 años, pues de no llevarse a cabo esa operación probablemente también habría pues cerrado las puertas, ¿no? O sea, de todas maneras se podría haber llevado ese histórico en el mercado a que de todas formas habría disminuido sin que se aprovechara ya la infraestructura que estaba de Cinemark. Creo que es un argumento, creo que hay que ser como creativo en los argumentos que estén planteándose. Y en cuanto a las eficiencias, en realidad no ha habido muchos expedientes en los cuales estos se presenten. Yo creo que sí van a ir, es algo que va a ir cambiando, que van a ir presentándose, y esto pues sí también ya es con análisis económicos, ¿no? Que respaldan, porque de acuerdo con la ley pues se tiene que hacer una valoración de cuál es el efecto adverso que se generaría y cómo se podría pues contraponer a las eficiencias, y estas tienen que ser cuantificables. Aquí sí en realidad ya son estudios econométricos los que logran realizarlo, y algunos pues vienen como en esta exposición viendo que hay rotación de clientes, que a pesar de que tiene una participación alta, pues a lo mejor se trata de un mercado dinámico. Creo que esto va en todo lo que es pues las nuevas tecnologías, puede ser pues importante, es valioso. Por ejemplo, se ha visto todos lo que es mercado digital en sí, pues plantea un reto de si, como hemos estado analizando los mercados, es correcto, y creo que aquí es importante pues estos, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor ya no es solamente el poder, la facultad de fijar un precio de lo que pueda derivar ahí el poder sustancial, sino que hay que hacer un análisis más complejo, que a lo mejor va a derivar, por ejemplo, en que ya no es la pura participación del mercado o lo que puede dar un poder sustancial. Puede ser derivado, por ejemplo, de la concentración de datos, ¿no? Y en este sentido, pues, hacer argumentos novedosos, por ejemplo, si antes el buscador que era que podría haber sido que tuviera más participación, pues era Yahoo, ¿no? Y después fue sustituido por Google, y no de ahí brincar de que si ya ahora es algo que tenga que ver con Google, va a desplazar o desplazaría a otros agentes económicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google se podría pensar que con la entrada al mercado de lo que es de una red social como Google Plus, podría haber derivado de que ya tenía cierto posicionamiento en un mercado, haber desplazado a Facebook. Esto no se ha dado de esa forma. Entonces creo que sí es pues importante en esos nuevos mercados, sobre todo, plantear argumentos
novedosos o alternativos y poder convencer a la autoridad de que hay distintas interpretaciones, y es crear una buena historia de la operación que se quiere notificar, tomando en cuenta lo que ha sucedido en otras jurisdicciones o en el mercado mismo sobre todo, y tomar en cuenta los antecedentes de la comisión, y eso no va a estar bien que lo diga, pero también como para encontrar algunas pues tal vez asuntos que puedan ser favorables al planteamiento que se está haciendo en el caso específico. Un tercer aspecto que ya hemos mencionado es que es muy importante del intercambio de información entre las partes durante el proceso, desde el due diligence hasta que se dé la aprobación, y también la toma de decisiones previa a la autorización. Aquí las partes tienen que tener muy claro qué información se puede compartir, qué información no se puede compartir, qué decisiones se pueden adoptar nuevamente para proteger los activos que tú estás tratando de comprar, qué decisiones deben mantenerse independientes. Aquí quizá, Carlos Mena, ¿qué nos podrías sugerir al respecto en términos de garantizar un proceso que sea razonablemente sencillo y manejable, pero que esté totalmente blindado a posibles riesgos? Sí, yo creo que aquí hay uno de los riesgos más importantes, porque normalmente se piensa en el modelo americano en el tema del gun jumping, ¿no? Pero realmente el gun jumping en el sistema americano es realmente empezar a integrarse antes de tiempo. En realidad en México lo que tenemos es una camisa de fuerza muy grande para la autoridad, que es el tema de las absolutas, de la regulación de los acuerdos entre competidores. Y en ese caso, la verdad es que la Comisión de Competencia, el IFT también, tienen poco margen de maniobra. Cuando encuentren un intercambio de información con efectos anticompetitivos, lo van a considerar ilegal y pueden meter 10 años a la cárcel después de cierto procedimiento a los que participen en ese intercambio de información. Entonces hay que ser muy cuidadoso en este ámbito, y la forma de cuidarlo, me parece que Brenda lo comentaba, hay unas guías muy claras sobre intercambio de información de parte de la COFESE, establece ciertas recomendaciones, y en este ámbito lo más importante me parece es que hay información que no puede llegar de una entidad que compite con otra a los órganos encargados de la administración, y menos aún a la gente encargada de los negocios de cada una de las divisiones de estas empresas. Entonces ahí la opción es utilizar terceros, como decía Brenda. El rol que tienen los abogados externos es muy importante en este ámbito. Hay información que se permite transmitir entre abogados de una parte externos y abogados de otra parte que también son externos, pero que de ninguna manera pasan a las empresas, y esto obviamente en el caso de la concentración y cómo se interactúa con la autoridad es fundamental para efecto de crear este clean room, para efecto de crear estos filtros para que la información delicada no pase de una entidad a otra, ¿no? La misma pregunta. Gracias, muchas gracias. Creo que aquí estamos hablando de varios momentos, o sea, es qué información podemos allegarnos para hacer una evaluación correcta. Luego es qué acciones y qué información podemos tener entre la firma y el cierre de la transacción pendiente de la autorización de COFESE. Entonces, yo creo, y coincidiendo, la guía nos da una muy buena línea de seguimiento de las actividades que podemos seguir. Es indiscutible que todo el mundo quiere cerrar lo antes posible, y es indiscutible que el comprador también va a querer que los activos que está comprando pues no demeriten de valor entre la firma de los convenios y la fecha de la autorización de COFESE. Ahora,
Desde el punto de vista de qué tenemos que hacer para obtener una evaluación correcta de los supuestos que estás tomando para hacer la transacción, pues yo creo que todos los temas que menciona la guía de tener información agregada, no individualizada, utilizar expertos, ya sea abogados o asesores externos para que validen esa información, si tú tener acceso, pues te dan una muy buena posibilidad de no tener ningún problema. Ahora, desde el punto de vista, desde fecha de firme y cierre, la verdad, el comprador, como comentaba, quiere proteger sus activos que va eventualmente a comprar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Pues bueno, tener la mayor cantidad de obligaciones del vendedor de protección de sus propios activos, de que se siga el curso ordinario de los negocios, que no haga cosas que simplemente se hacen porque está vendiendo el negocio. Y la verdad, una de las protecciones del comprador en ese momento es si ve alguna actividad que está fuera de los parámetros normales de actividad de ese negocio, pues es simplemente no comprar el negocio y salirse de la negociación. Yo creo que yo creo que ya se está madurando, sobre todo en algunas industrias y en algunos participantes en la industria. El seguimiento de las reglas de la guía es muy importante para evitar problemas, y yo creo que hay medidas alternas como este tipo de obligaciones y salidas de la negociación para protegerte también tú como comprador, ¿verdad? Brenda, no sé si quieres comentar sobre esto. Pues es que, bueno, creo que han dicho varias cosas, que es lo de la guía. También, pues, lo que se ha comentado, ¿no? De proteger los activos. Las decisiones independientes, pues sí, del curso normal de los negocios, y pues sí, tiene que ser, y también es algo que le interesa a la autoridad, pues que justo lo que se esté vendiendo sea algo valioso y que se mantenga así en el mercado, porque se busca que haya, o sea, que prevalezca un agente económico que a lo mejor pues ya era relevante, pues se continúe, no que derivado de esto pues se vaya a disminuir. Un aspecto relevante y novedoso en la ley de competencia emitida en 2014 es el mecanismo de negociación de posibles condicionamientos. Aquí hay una determinación interna previa por parte de la COFECE en la mayoría de los sectores, o del IFETEL en el caso de telecomunicaciones y radiodifusión, donde es autoridad de competencia. Si hay una determinación interna previa donde se evalúan ciertos riesgos a las condiciones de competencia, la autoridad está obligada a comunicar a los agentes económicos cuáles son estas preocupaciones, y se da un proceso que me parece que es interesante en dos dimensiones. Por un lado, hay un proceso de negociación entre la autoridad y las partes. Algunas veces cuando uno está del lado de la autoridad, parece que, bueno, pues es muy fácil el otro proceso de negociación, el proceso de negociación entre las partes, y no siempre es sencillo. Es decir, cualquier modificación pues implica que alguien se lleve un poquito más o alguien un poquito menos, y puede haber oportunidades o riesgos de caer en actitudes que no son muy sanas. Yo le preguntaría primero a la comisionada, ¿cómo sienten ustedes que ha funcionado este nuevo procedimiento? Sí, bueno,
Como les comentaba, el procedimiento de concentraciones se lleva ante el área técnica, ¿no? Que es la Secretaría Técnica, en específico la Dirección General de Concentraciones. Ellos son los que reciben toda la información y van haciendo preliminarmente pues el análisis de cuáles son los problemas que se pudieran derivar de esa operación. Hacen un análisis con los elementos que tienen y ellos son los que, de considerar que va a haber un problema, que ellos estiman que así como esa planta de la operación no podría ser autorizada por el Pleno, son las personas que van directamente con los agentes económicos. ¿Qué sucede? Que sí es cierto, existe la posibilidad de que la visión por parte de la Secretaría Técnica no sea necesariamente coincidente con la que están recibiendo, o sea, la que pudieran llegar a tener eventualmente los comisionados. Yo creo que eso pues es una situación que pudiera llegar a darse y que se genera directamente cómo está prevista esta etapa dentro de la ley, ¿no? Los agentes económicos pueden plantearlo desde un principio, una posible salida para obtener la autorización, y bueno, ahí ya tendrán que hacer pues la valoración de qué tanto quieren, digamos, la parte principal de la operación, o sea, lo que es el core de la operación, lo que quieran llevar a cabo y a lo que esté dispuesto cada una de las partes, digamos, que a renunciar o a ceder para obtener pues el principal, ¿no? Entonces creo que es un acercamiento que es bastante válido y que debe ser así. ¿Cómo se implementa? Pues cuando llega el momento en que la Secretaría Técnica, la Dirección General de Concentraciones ya tienen como la información la información con la que creen que es suficiente para resolver y ven un problema, lo que hacen es que se emite un acuerdo por parte del secretario técnico en el que cita a los notificantes para plantearles los riesgos que ven en la operación, a fin de que ellos valoren cuál pudiera ser una salida para obtener una autorización. Eso no significa que ellos pueden presentar unos condicionamientos e incluso pueden llegar a modificarlos, pues esto sí hay cuestiones que tienen que tomar en cuenta, y una ya parece la mencionaba Carlos Mena, en el sentido de que cuando se presentan esos condicionamientos el reloj se vuelve a ir para atrás, ¿no? O sea, hay un procedimiento en el cual una vez digamos, ya que se tiene por aceptada, por admitida el trámite de concentración, se cuentan inicialmente con 60 días para resolver, pero si se presentan los condicionamientos, pues reloj se va hacia atrás. Es una de las cuestiones que creo que las empresas pues también tienen que tener, o sea, que ustedes deben de transmitir a las empresas, porque es cierto que pues muchas veces se quiere como que sea expedito, ¿no? Pero deben de, creo que transmitir es lo que implica el hecho que haya riesgos y tanto como para lo que van a tener posiblemente que negociar entre ellos y ceder, como lo que es también el tiempo que esto se puede llevar. La comunicación que se da, entiendo, es digamos de manera informal. Sí hay reuniones de la gente de las áreas técnicas con los agentes económicos, y lo que ya determina pues formalmente es la citación a una audiencia en donde formalmente les transmiten cuáles son los problemas, a fin de que ellos planteen una solución. Sin embargo, puede aún ser que cuando se presenta es ya, digamos, un planteamiento formal de los condicionamientos que las partes consideran son necesarias para obtener una resolución pues condicionada. Al resolverlo el Pleno, pues el Pleno no está atado de lo que haya dicho la Secretaría Técnica. Tampoco es que sea diametralmente distinto, pero lo que sí puede suceder, y creo que también deben tener en cuenta los agentes económicos, es que aún lo planteado puede ser, puede solicitar el Pleno que se modifique, y que solo de esa forma, haciendo el análisis de cuál es el problema que se deriva y cómo es que el mecanismo planteado puede ser insuficiente, que se solicite algo adicional. Ahí ya las partes también deberán valorar si están dispuestos a ceder eso más, y en su caso pues decir que están conformes con esa resolución de la comisión o no.
Carlos Mena, ¿cómo ves este nuevo procedimiento y sus ventajas y complejidades? Yo creo que es un procedimiento que la ley diseñó de una manera muy compleja y justo por el diseño que describía Brenda y la interacción que puede o no puede haber con los comisionados y con la Secretaría Técnica y el staff de concentraciones, se vuelve, yo creo que lo pones bien entre comillas, la negociación en realidad no es tanto una negociación y se vuelve complicado manejarlo. Yo creo que por eso la recomendación que hacía Carlos de prever bien los riesgos de una transacción y si es posible hablar de que una transacción pudiera requerir remedios y entonces empezar a hablar entre las partes de qué remedios se podrían pensar para una transacción compleja es bien importante. La ley de hecho permite, como decía Brenda, desde el inicio, desde el escrito inicial, proponer ahí los compromisos y eso si se puede hacer en una transacción sería ideal, ¿no? El riesgo también se ve desde el punto de vista de que ese tipo de documentos o si queda algo por escrito, si queda algún acuerdo entre las partes sobre qué compromisos podrían tener en una transacción, pues que esos documentos puedan ser obtenidos por la comisión o pueda solicitarlos. Entonces ahí lo que se ha hecho en otras jurisdicciones, por ejemplo en Europa, es establecer un documento solamente entre abogados externos de qué tipo de condiciones pueden pensarse, qué tipo de compromisos podrían acordar para una transacción sin que eso pudiera ser obtenido por la autoridad, ¿no? También un elemento adicional que quisiera comentar muy brevemente es que todo este tema que estamos hablando tiene que ver con la alocación o dónde se pone el riesgo de una autorización o no de un regulador, ¿no? El break-up fee famoso se tiene que pensar en cualquier negociación de adquisiciones. Ha habido break-up fees en Estados Unidos de $6,000 millones en el caso de la transacción de AT&T con T-Mobile o la más reciente de Halliburton con Baker Hughes fue de $3,500 millones. Entonces, ¿quién va a correr con el riesgo de que la comisión nos imponga condicionamientos o nos niegue una transacción? Es fundamental desde el inicio para cualquier negociación de adquisiciones, ¿no? Carlos. Gracias. Sí, gracias. Yo creo que a nadie nos gusta que nos pongan condicionamientos, eso es una cosa natural, pero sin embargo yo creo que un buen análisis desde el punto de vista económico y legal te va a dar la certeza desde el principio de si la transacción puede ser condicionada o no. Entonces aquí pues se abre un abanico de opciones. Si tienes la certeza de que va a estar condicionada o que puede estar condicionada, pues puedes hacer dos cosas: o ofreces los condicionamientos, o segundo, si no te gustan esos condicionamientos que pudieran ser, pues lo empiezas a negociar con el vendedor o igual el comprador. Aquí se da una cosa muy curiosa porque los condicionamientos, la afectación al vendedor de los condicionamientos, pues a lo mejor son económicos, o sea, porque a lo mejor pues no se hace la operación o le cuesta algo. En cambio, el comprador se queda con el negocio, pero pues con una condición que se tuvo que cumplir. Entonces es una afectación no solamente económica, sino de posiblemente hasta de mercado. Entonces aquí hay que planear muy bien si, primero, mi sugerencia es que el análisis inicial contenga ya si puede haber o no condicionamientos. Y segundo, pues cuáles serían las consecuencias para las partes de esos condicionamientos, como dice Carlos, ¿verdad? De acuerdo. Tenemos unos minutos, si hubiera alguna duda, con todo gusto estamos aquí para responderla. Sí. Bueno, quisiera agregar,
bueno, por lo menos es lo que yo percibo, y hablando de condicionamientos, bueno, que hay dos tipos de condicionamientos, hay dos tipos de condicionamientos y lo vemos como estructurales y conductuales, ¿no? Creo que la comisión ve con mejores ojos, digamos, y así lo estoy viendo de este pleno, lo que son estructurales, y también creo que hay una experiencia que hemos tenido de que si son previos o posteriores a que se lleve a cabo la concentración, y la tendencia es, en mi opinión, que vayan siendo previos. Y también hablando dentro de los condicionamientos, lo que pueden abarcar, también están, y eso lo platican bastante los agentes económicos notificantes con el área, es el tema de las cláusulas. Las cláusulas, está la operación principal y muchas veces trae la cláusula, por ejemplo, de no competir, y ya también está, y fue modificado hace poco la guía en este tema, y cuando quieran incluir dentro de la operación una cláusula a competir, pues tengan en cuenta que sí es muy importante justificar la razón de ser y adecuarse a los parámetros que ha considerado, digamos, la comisión, de que no acarrearía un problema, ¿no? Por ejemplo, pues el ámbito geográfico, ¿no? Que bueno, ese se va a restringir siempre a lo que es un territorio nacional, o si es un mercado local, pues debe ser focalizado en eso. Si lo extienden, es probable que eso sea uno de los condicionamientos que puedan solicitarse que se incluyan, modificar este tipo de cláusulas. También en cuanto a lo que es el objeto, es otro tema que debe de hacer énfasis, que debe ser exclusivamente lo que va a ser adquirido, y también a quién se le va a imponer esta obligación. Creo que es un tema que es pues en mi punto de vista se relaciona y sí lo toma en cuenta la comisión. Ahora, si ustedes consideran que, por ejemplo, son 3 años, ¿no?, como regla general para una cláusula de no competir, y consideran que no debería de ser modificado, si ustedes lo plantean para 5, justificar bien por qué se salen de esos parámetros, a fin de que no les sea solicitado un condicionamiento, por ejemplo, de ese tipo, que puede ser el modificar alguna de las cláusulas que trae la operación. Un comentario en relación a lo que decía Carlos Mena acerca de la decisión en Europa, ¿no?, de permitir, digamos, estos acuerdos entre abogados externos y decisiones de qué sucede si X, qué sucede si Y, y que las partes también se pongan de acuerdo. Oye, a ver, si me piden desincorporar esta planta, ¿sigue teniendo sentido de negocio, o simplemente voy a comprar un negocio trunco que no va a servir para nada? O sea, en cambio, si me piden desincorporar esta otra planta, me va a doler, pero lo podría hacer, y definir valores, etcétera. Hacer como un mapa de condicionamientos que podríamos aceptar, que podríamos no aceptar, y cuánto le costaría a las partes para que hubiera para que no hubiera una situación luego de un posible oportunismo. Hace un par de meses, no recuerdo si fue el FTC o el Departamento de Justicia el que sacó un memorándum que yo simplemente no entiendo. O sea, diciendo, full disclosure es full disclosure. Si tú llegas a un acuerdo donde estás haciendo todo este mapeo, quiero que me lo des. Y yo creo que no es bueno ni siquiera para la autoridad, porque inhibes a las partes a realizar algo que puede ser muy sano, e incluso puedes sesgar el juicio de la autoridad. O sea, si ellos están diciendo que esta planta sí y esta planta no, pues entonces me voy por ahí. No es una disposición obligatoria, creo que fue un discurso de alguien, pero que tiene a muchos abogados americanos preocupados. Entonces, nuevamente, si hubiera alguna pregunta, con todo gusto podemos negarnos a responderla.
Bueno, sí, creo que aquí hay una pregunta, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería nada más si pudieran, así muy breve, repetir los lineamientos de montos, es así la regla de dedo, que creo que dijeron arriba de 48 millones, luego mencionaron otro, un indicador ahí que se movía, que no entendí, 8.400.000 unidades veces algo, nada más porque no entendí muy bien este tema. Gracias. Bueno, el artículo que se puede ajustar es el artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica. Ahora lo que lo actualizas y voy a pasarlo a pesos, es si el monto si lo que se va a pagar en esa operación tiene un importe de 1.450.800.000 pesos. Ese monto, si se rebasa, tiene que ser notificado a la comisión previo a que se realice. Ahora, tal vez nos faltó decir qué pasa si no. O sea, no sé si podemos hablar. Bueno, ese es uno de los montos, ¿no? Lo que es en sí, cuánto es la operación, lo que se va a pagar. Otro es que se acumule más del 35% de los activos o acciones de una empresa que tenga ventas anuales en México o activos también en México que sean mayores al mismo monto, los 18 millones, o sea, el 1.450.800.000 pesos. Y el tercero es cuando se implicó una acumulación de activos superior a 644.800.000 pesos y los agentes económicos que estén involucrados en esa operación tengan activos o ventas, ya sea individual o conjuntamente, mayores a 3.868.800.000 pesos. Esos son los montos que, si se rebasan, tiene que ir la notificación previo a que se realice. Ahora, ¿qué pasa si no se notifica? La comisión tiene hasta 10 años para investigar esa concentración. Si no se rebasan los umbrales, estos números, se puede hacer de manera voluntaria. Y si no tienen que pasar umbrales, la comisión solamente tiene un año para investigar si esta operación pudiera haber causado una afectación en el proceso de competencia. Y si lo ves ahí, en realidad lo que estás fijando es un umbral para empresas pequeñas y un umbral para empresas grandes. Empresas relativamente pequeñas pueden realizar una operación de hasta 1.400 millones de pesos y no es notificable. Pero si entre los agentes participantes rebasan los 3.000 y no sé cuántos miles de millones de pesos, el umbral relevante es 650 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, para Carlos Aldrete, el umbral relevante va a ser 650 millones de pesos en todos los casos. Yo puedo comprar hasta 1.400 millones de pesos y no tengo que notificarlo a la comisión. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera... Bueno, tenemos una pregunta ya, sí. Sí, muy buenas noches. Primero que nada, gracias por la plática, muy interesante el tema de concentraciones. La pregunta es, ¿la COFECE puede resolver, autorizar una concentración, no autorizarla o autorizarla condicionadamente, ¿no? De acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica? En el autorizarla sujeta a condiciones, normalmente establece en forma de resolución las condiciones que le exige a las partes y les da un periodo para cumplirlas. Nada más quería saber, por ejemplo, si hay alguna manera heterocompositiva
donde se involucre a las partes después del periodo, porque tengo entendido que si no cumplen a cabalidad, pide la autoridad que se regresen las cosas al estado en el que se encontraban antes de la operación, ¿no? Con estos temas de desincorporar uno de los activos que no resulta económicamente viable, después de un año creo que las partes ya tienen una visión pues mucho más, al menos el comprador, mucho más real o tangible de los activos que sí funcionaron y aquellos que no. Se me ocurre el caso de Soriana, por ejemplo, fue Comercial Mexicana la que compra, o Gigante, no recuerdo bien los activos que compraron, y tenían que desincorporar ciertos activos, o sea, no fue de la totalidad, no se aprobó por temas de afectación al mercado. Pasado el plazo de un año o el que le haya dado la autoridad, puede la autoridad escuchar a las partes y hacer una especie de convenio distinto a la resolución que tomó, o es muy determinante y dice no lo cumpliste, regresa las cosas al estado del que estaban y échale para atrás a todos, desde el notario, desde los abogados, contadores, economistas, y echa para atrás todo el proceso una vez ya realizada, porque en realidad pues ya se adelantaron muchos de los trámites, y pues yo creo que perderían mucho quizás las partes, no solo el mercado, de tirar una operación grande, por ejemplo esta, por a veces una cantidad pequeña de activos que tenían que desincorporar, ¿no? La autoridad tiene. Bueno, efectivamente existen 3 tipos de resoluciones, ¿no? La que autoriza, la que objeta y la que impone condiciones. Aun cuando se impone condiciones, lo primero es que objetas tal cual fue notificada la operación, y se autoriza sujeto a que se cumplan ciertas condiciones. Creo que es muy importante y la autoridad debe, como ser más atenta en cuando impone las condiciones, qué es lo que se va a originar derivado de que se cumplan o que se incumplan estas condiciones. No quisiera hablar como específico, bueno, podemos hablar de lo que es público y Soriana compró Comercial Mexicana, había problemas en diversos mercados y la resolución lo que dio fue opciones, ¿no? Fue la opción de no adquirir cierto número de tiendas o adquirirlas y desincorporarlas, ¿no? Y lo único que ha habido posteriormente y que se objetó esto es público, es la posible venta. Bueno, ni siquiera es que no era venta, esa fue la cuestión. Fue, por ejemplo, dar en arrendamiento algunas tiendas a Chedraui, ¿no? No existe en la norma una forma de que la autoridad se desdiga de su resolución. La resolución se emitió de cierta forma, fue aceptada por los agentes económicos, y eso es lo que existe, ¿no? Entonces la resolución es cosa juzgada, digamos. O sea, se emitió la resolución, los notificantes estuvieron de acuerdo, manifestaron su voluntad y se comprometieron a desincorporar. No hay una vía alterna de ya no lo vamos a cumplir. Incluso hay una que se venía como, digamos, arrastrando la anterior comisión de un asunto de Genova, de Pemex, de que se tenía que desincorporar. Incluso ya con esta nueva integración se planteó como una nueva concentración, como omitiendo esa parte que se tenía que haber hecho una desincorporación, y la resolución de la comisión fue de objetar esa concentración, porque de autorizarla implicaría el violentar una resolución previa que había emitido la COFECO. Carlos Vena quizá tiene ideas para sacarle la vuelta a lo que acaba de decir la autoridad, ¿o no? No, podemos hablar en privado más adelante. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a los ponentes. Creo que fue una discusión muy interesante. Muchísimas gracias, pues un fuerte aplauso. Y agradecemos muchísimo
Antes de que Luli nos haga el favor de entregarles un pequeño obsequio en recuerdo de su visita, yo quisiera dar 2 avisos parroquiales. El primero, tenemos aquí también la visita de lujo de los hermanos Luis y Felipe Torres, extraordinarios litigantes, que junto con el doctor Martínez Arrieta cerrarán este ciclo de diálogos corporativos el 24 de abril con el tema de solución de controversias que se suscitan en el ámbito de la adquisición de negocios. Entonces, es la última sesión, martes 24 de abril. Y también otro aviso es que tenemos una edición especial de diálogos corporativos el próximo miércoles 4 de abril, es decir, de mañana en 15 días, inmediatamente después de Semana Santa, en donde vamos a tener un tema con una profesora de St. Mary's University de San Antonio, experta en temas de tecnología y criptomonedas. Va a ser aquí en el auditorio, va a ser una conferencia en inglés, que vamos a tener esta oportunidad de tener a esta profesora que ha escrito mucho, ha publicado mucho sobre este tema, y en el marco de la publicación de la nueva ley FinTech creo que se vuelve importantísimo que entendamos un poquito mejor este tema de las tecnologías y las criptomonedas. Entonces, por ahí recibirán información ya más precisa por correo electrónico, en las redes sociales, etcétera, pero para que ya lo tomen en cuenta, miércoles 4 de abril, 7:30, aquí en el auditorio. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros visitantes por su participación en esta edición de Diálogos Corporativos.